algunas cosas que ya he señalado en anteriores reuniones. Esta exposición la he hecho sobre la base de mi experiencia personal, de mis sensaciones, percepciones adquiridas durante los años que con mi mujer María Luisa vivimos en la isla, ¿no? No se basa en ningún estudio formal ni académico, y es única y exclusivamente a mi opinión personal. Quisiera comenzar, un segundo porque voy a poner aquí eso, haciendo una breve síntesis histórica, porque hay antecedentes que a mí me parecen importantes para contextualizar lo que ha sido el proceso cubano, ¿no? Y en ese sentido quisiera destacar tal vez el hecho más importante es que Cuba nunca, reitero, nunca ha vivido bajo un régimen de libertad, de democracia y de respeto a los derechos humanos. Cuba fue colonia y sujeto de dominación y control de otros países que la consideraron una posición de gran importancia geopolítica y estratégica en el Mar Caribe, con una proyección hacia la Florida en el norte y hacia Yucatán, México por el sur. Y en ese sentido, Cuba no fue un actor de política exterior, sino más bien un sujeto o un objetivo de la política exterior de potencias extranjeras, que fueron turnándose en su control y dominación. La mayor de las Antillas fue colonia de España, decían que era la consentida, la colonia regalona, desde su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492, pasando posteriormente a ser una capitanía general. El periodo colonial fue interrumpido por la invasión inglesa de La Habana en 1762, a consecuencia de la alianza española-francesa contra Inglaterra en la Guerra de los 7 años. La ocupación inglesa duró 11 meses, tras lo cual volvió a ser colonia española hasta su independencia en 1902. Inglaterra se retiró de La Habana a cambio del traspaso de la Florida a su soberanía. Cuando comenzó el proceso independentista general en América, Estados Unidos comenzó a mirar con interés la posición geopolítica y el desarrollo comercial y mercantil en la isla, y alentó de manera muy fuerte a los movimientos independentistas criollos que se debatían entre la independencia total o su anexión a Estados Unidos. España neutralizó con éxito todos los movimientos libertadores hasta 1895, cuando el periodista y político José Martí, llamado por los cubanos el apóstol de la patria, inició la llamada guerra necesaria, en la cual las fuerzas cubanas, los mambises, derrotaron a los españoles, fueron ganando territorios, y aunque Martí murió en combate, se estableció en 1898 un gobierno autónomo. Esta fecha, 1898, es muy importante porque es el momento en que Estados Unidos entra en acción, declarándole la guerra a España, esgrimiendo como casus belli el atentado explosivo al buque Maine de la Marina norteamericana que se encontraba fondeado en la bahía de La Habana. La autoría del atentado nunca ha sido realmente declarada y existen informes técnicos que señalan que el buque se hundió producto de una explosión en su interior, y hasta hoy hay muchos que sostienen que fue el pretexto de Estados Unidos para generar el conflicto y ocupar la isla. El conflicto duró 3 meses y medio y los combates en tierra fueron, digamos, las fuerzas españolas combatieron de manera muy fuerte, pero donde se produjo el desastre total para la colonia fue en el combate naval de Santiago de Cuba, donde la flota norteamericana destrozó a la flota de la corona española y aún permanecen en el fondo de
de las aguas cercanas a Santiago de Cuba los restos de 11 cruceros, 2 destructores y otros barcos menores de la flota española. Finalmente, en virtud del Tratado de París de 1898, España cedió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a los Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos instauró un gobierno que llamó no interventor y aseguró su influencia mediante la redacción de la Constitución cubana de 1901, que tenía un carácter liberal, con un régimen representativo y con la clásica división de poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial independiente. Sin embargo, y este es un hecho mayor, mientras se discutía en la isla la Constitución de 1901, el Congreso de Estados Unidos aprobó la enmienda Platt, que permitía que Estados Unidos, en caso de conmoción interna o de alteraciones democráticas graves en la isla, podía intervenir nuevamente, como sucedió en 1906. En 1902, Cuba fue el penúltimo país en independizarse de España, casi 100 años después de los otros países del continente, siendo el territorio que vivió la más larga ocupación colonial con 410 años. Sin embargo, la condición de país independiente entre 1902 y 1959 fue relativa, ya que Estados Unidos tutelaba los intereses estadounidenses en la isla. Así, administró la economía, intervino en la política nacional, apoyando a los presidentes más convenientes a sus intereses, entre ellos al dictador Sargento Fulgencio Batista. Batista, apoyado por Estados Unidos, dominó la escena política cubana a partir de 1933 y tras varios golpes de Estado instauró una dictadura militar, abolió la Constitución de 1940, que era una constitución extraordinariamente moderna mirándolo a los ojos de hoy, y suspendió todo tipo de libertades políticas. La corrupción del gobierno era generalizada, lo que se puede ejemplificar en su sociedad con la mafia estadounidense que controlaba los negocios de la droga, la prostitución, los casinos de La Habana, la mafia de Lucky Luciano, de Meyer Lansky y de otros. Ante el descontento popular, Batista estrechó la censura sobre los medios de comunicación y recrudeció la represión de los comunistas, que en primera instancia lo habían apoyado a través de torturas y ejecuciones de miles de personas. A raíz de los efectos de la dictadura, Fidel Castro encabezó la Revolución Cubana entre 1953 y el 1 de enero de 1959, que concluyó obviamente con la derrota de Batista. El primer hecho militar importante de Castro fue el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, donde fue apresado y recluido en la prisión modelo de la Isla de los Pinos, actualmente llamada Isla de la Juventud, siendo posteriormente amnistiado. Durante el proceso, recordemos algo que no todo el mundo sabe, recordemos que Castro era abogado de la Universidad de La Habana y su memoria versó sobre las letras de cambio. En el juicio se defendió personalmente en un escrito que llamó La historia me absolverá. El nuevo régimen socialista reemplazó la Constitución de 1940, que insisto que era una gran constitución si se hubiera cumplido al pie de la letra, por una ley fundamental que regiría el país, provisoriamente. Aunque Fidel Castro prometió el retorno a la Constitución de 1940 y el pronto llamado a elecciones, no lo hizo y en 1976 promulgó una constitución socialista que convertía a Cuba en un estado de partido único, es decir, el Partido Comunista. Dicha constitución establecía en su artículo
Quinto, lo siguiente, comillas, el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada en la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Cierre de comillas. Más adelante, en su artículo 62, señalaba que, abro comillas, ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Fin de la cita. En los primeros años de la Revolución y en el marco de la Guerra Fría, Cuba era una posición, como lo señalaba anteriormente, de gran interés para Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la fallida invasión de Bahía Cochinos en 1961, Fidel Castro anunció públicamente que la cubana era una revolución socialista e inició su estrecha alianza con la Unión Soviética, que adquirió así una posición estratégica clave en el continente americano. En contraposición, Estados Unidos inició el bloqueo de la isla, medida que ha mantenido con variaciones hasta la actualidad. Aunque técnicamente no fue el primero, porque Eisenhower dictó un bloqueo en el último gobierno de Fulgencio Batista por el atropello a los derechos humanos. De esta manera, la Unión Soviética asesoró a Castro en la política, en la defensa, en la economía, hasta el colapso y desmembramiento de esa potencia en 1991. Durante casi 50 años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, primero como primer ministro y luego como presidente. Después sería gobernado por su hermano Raúl y en la actualidad por Miguel Díaz-Canel, quien es el primer dirigente del Partido Comunista Cubano, nacido después de la revolución que ha alcanzado ese alto cargo. Con respecto al régimen político cubano, Cuba vive una dictadura totalitaria, institucionalizada por la Constitución del año 2019, aprobada por el Parlamento cubano en febrero de ese año, es decir, hace solamente 2 años y medio. Entre sus disposiciones más relevantes destaca el carácter irrevocable del socialismo como sistema social, pero abre su economía en lo que ellos llaman economía de mercado socialista, a la propiedad privada y la inversión extranjera, pero todo bajo el control estatal. También reconoce al Partido Comunista Cubano como único y como, comillas, la fuerza política dirigente de la sociedad y del Estado. El Estado totalitario se apoya en las fuerzas militares y en un sistema policíaco represivo que neutraliza cualquier intento de oposición o cambio del sistema político. Para ello, una de sus herramientas más eficaces son los comités de defensa de la revolución, una organización supuestamente independiente del Estado, que realiza supuestos trabajos comunitarios, patrullas nocturnas de vigilancia y que mantiene bajo supervisión a los habitantes de determinados barrios o cuadras y que controla y supervisa a los disidentes cubanos. Sobre este punto me referiré más adelante. Desde la Revolución Cubana se han formado varios movimientos de oposición, entre ellos el Movimiento Cristiano de Liberación, las Damas de Blanco, la Asamblea para promover la sociedad civil, el Movimiento Arco-Progresista, etc. Aquí quisiera detenerme para hacer una mención especial y rendirle un homenaje al líder del Movimiento Cristiano de Liberación y creador del proyecto Varela, el querido Oswaldo Payá, quien murió, por decirlo muy diplomáticamente, en extrañas circunstancias en un accidente automovilístico en julio del 2012. Oswaldo es uno de los personajes que la carrera diplomática me permitió conocer y ocupa un espacio muy especial en mi memoria.
una persona de un humanismo, sencillez y valentía extraordinaria. Es un mártir de la democracia. Con respecto a la política exterior cubana, haré una breve síntesis, pero todos tenemos que recordar que en América Latina Cuba intentó exportar la revolución y realizó acciones militares fallidas en Bolivia, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Lo mismo sucedió en Chile, cuando en la década de los 70 interviene apoyando la vía chilena al socialismo y los movimientos revolucionarios en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Centroamérica, logrando el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, que se mantiene hasta el día de hoy. Con el desmembramiento de la Unión Soviética a inicios de la década de los 90 y el consecuente inicio de lo que ellos llaman el periodo especial, que aún se mantiene, cesaron las intervenciones militares cubanas en el extranjero. Las intervenciones militares fueron reemplazadas por la llamada diplomacia médica y los países y que ha sido muy efectista, y que ha sido muy efectista particularmente en África, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y los países del Caribe. No podemos dejar de mencionar que Cuba participó en la guerra de Angola, estuvo metido en el Congo, en fin, era una política militar muy aliada con la Unión Soviética. La política exterior cubana apoya, y esto tiene mucha vigencia hoy, en la creación de instancias como el Foro de Sao Paulo y el ALBA, conformados por partidos políticos, organizaciones sociales y los países con gobiernos de izquierda, para fortalecer la cooperación política, económica, científica y cultural. Estos espacios alcanzan su mayor influencia con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, y a partir de ese momento ambos países pasan a actuar coordinadamente en las relaciones internacionales latinoamericanas. Con el resto de los países latinoamericanos, las relaciones varían de acuerdo y pueden variar radicalmente en la medida que cambia la tendencia política de los gobiernos. Ante el cambio del contexto internacional, Cuba ha intentado normalizar sus relaciones con Europa, mantiene estrechas relaciones con China y ha iniciado desde el año 2014 un proceso de regularización de relaciones con Estados Unidos, cuyo principal hito fue la apertura de embajadas en el año 2015. Sin embargo, este punto lo voy a dejar hasta aquí y lo podríamos llamar noticia en desarrollo, ya que el gobierno de Biden aún no ha modificado resoluciones de Trump respecto de la isla. Por otra parte, es bueno recordar que en junio del año 2009 la OEA levantó la sanción, la resolución que excluyó la participación de Cuba en el sistema interamericano, en la OEA, y sin embargo el gobierno cubano no ha manifestado interés en reinsertarse, en volver a la OEA, calificando al organismo como un cadáver político. Otro elemento que es importante es que la política exterior cubana, aunque suene poco fuerte, la política exterior cubana supone la confrontación, niega la neutralidad y actúa conforme a estos principios. Lo reconocen, pero distinguen lo que ellos llaman ser ofensivos con ser agresivos. Otro elemento relevante es que la política exterior cubana es intrínsecamente desconfiada. Tener otra actitud, dicen ellos, sería ingenuo. En ese contexto rechaza la mediación y siempre prefiere la relación bilateral directa entre los países. Iniciativas de esta naturaleza, como la mediación, son recibidas con profunda desconfianza por el régimen cubano. Como recordarán, al principio quise iniciar mi presentación con una pequeña síntesis histórica que me parece pertinente para explicarnos, aunque sea en alguna medida, los motivos por los cuales el régimen marxista aún se mantiene en la isla después de 62 años. Esto, como también lo señalaba, es una mirada muy personal, pero lo primero que quisiera reiterar es que Cuba nunca fue realmente un país
independiente. Luego de la independencia, los supuestos gobiernos democráticos tenían características autoritarias y represivas. En consecuencia, la Revolución cubana, más allá de ser el triunfo de unos jóvenes barbudos y rebeldes, representó para muchos cubanos por primera vez en la historia, la independencia de la isla. Es efectivo que en ese momento las condiciones sociales eran propicias para el apoyo popular a los jóvenes revolucionarios, pero poco o nada sabía el pueblo cubano sobre marxismo u otras formas de gobierno. Lo que sí importaba eran las desigualdades, la represión y la corrupción generalizada existente en ese momento en Cuba. En mi modesta opinión, para muchos cubanos, Fidel Castro no era un mero líder político, sino que fue el libertador de Cuba. Ahora bien, ¿cómo se ha sostenido políticamente el modelo cubano? Desde el punto de vista formal, la existencia de un partido único y las libertades individuales inexistentes son elementos muy importantes para la subsistencia del régimen, pero hay que considerar también el involucramiento de la ciudadanía en todo el sistema. Y en eso los gobiernos cubanos han sido muy eficientes. La existencia de los comités de defensa de la revolución, como lo señalaba precedentemente, uno en cada cuadra, han creado un régimen policiaco prácticamente perfecto. Los ciudadanos controlan a los ciudadanos y la delación es un hecho frecuente. Los derechos humanos son violados sistemáticamente, no existiendo libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de culto es muy controlada. A lo anterior hay que sumarle el adoctrinamiento desde los primeros años de la infancia, cuando los niños pasan a ser pioneros por el comunismo. Esto se replica posteriormente en las universidades, centros de trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad. Como un hecho tristemente anecdótico, comentaría que, por ejemplo, en los procesos electorales, al lado de la urna, hay dos pioneros de 8 o 9 años, y luego de que el ciudadano deposita su voto al interior de la urna, los niños gritan, el ciudadano votó. Y eso se repite con cada persona que participa. Y con ello van haciéndole desde los 8, 9, 7, 8, 9 años partícipes de todo el proceso. En lo que dice relación con el bloqueo norteamericano, en mi opinión, lejos de favorecer a la democracia cubana, le ha permitido al régimen encontrar un factor de unidad frente a un poderoso enemigo externo. El costo del bloqueo no lo ha pagado el régimen, lo ha pagado la ciudadanía, que sufre carencias extremas, tanto alimenticias, y a pesar de que hay ciertas licencias para medicamentos, hay mucha carencia de medicamentos en la isla. ¿Qué sucedió el 14 de julio pasado? En un documento que me permití escribir en el mes de abril, señalaba que, aunque no soy sociólogo, mi percepción es que la salida de los Castro puede ser el inicio de un distanciamiento emocional, romántico, de la población más joven respecto de su libertador Fidel Castro. Raúl, su hermano, un tipo francamente hosco, poco carismático y no querido por el pueblo cubano, simplemente continuó con el nepotismo castrista. Por otra parte, los comandantes de la revolución, que también eran referentes, llamados popularmente los dinosaurios, han ido desapareciendo por el mero transcurso de la vida. A ello habría que agregar el fenómeno más importante, que ha sido el de Internet. Hace poco tiempo los medios destacaban la apertura del gobierno cubano para que Internet fuera más accesible a la población. El presidente Miguel Díaz-Canel se jactaba de alentar la informatización de la sociedad, pero rápidamente se desilusionó ante la inédita inquietud social que ahora es visible desde el exterior. Hace poco tiempo, mientras se celebraba el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, se viralizó en las redes sociales un video
en el que se veía la detención del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los motivos de las protestas del 14 de julio. En su intervención en el Congreso del Partido Comunista, ya citado, Raúl Castro recurrió a la explicación permanente y dijo que detrás de esas protestas se esconde el enemigo de siempre, Washington. No olvidemos, dijo, que el gobierno de los Estados Unidos creó el Grupo de Trabajo de Internet para Cuba, que aspira a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión. Las protestas cubanas del 14 de julio, en mi opinión, constituyen un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de ese país. Ese día las protestas o señales de resistencia tuvieron un cambio dramático, drástico, porque de la protesta simbólica, como las marchas de las damas de blanco u otros, se pasó a la protesta real y multitudinaria. El pueblo cubano decidió tomarse las calles en la mayoría de las ciudades del país. Y de hecho, se inició en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad distante a 30 kilómetros de la ciudad de La Habana. Un cambio significativo con respecto a la protesta localizada, como lo fue el maleconazo de 1994, que surgió a raíz de la crisis económica, pero también por el hundimiento de un viejo remolcador por parte de barcos de la Armada cubana, provocando la muerte de 41 personas, entre ellas 10 menores de edad, a diferencia de ahora, que no fue una cosa localizada, sino que se extendió a lo largo de toda la isla. Así como en la llamada Primavera Negra se detuvieron a 75 reconocidos disidentes, hoy se reportan 757 detenidos y un número indeterminado de desaparecidos, la mayoría de ellos jóvenes comunes y corrientes. ¿Qué y quiénes provocaron estas manifestaciones? Estas manifestaciones nacieron desde el mundo cultural, desde las actividades culturales, las redes sociales, actividades de artistas y miembros del mundo cultural, y constituyen una reacción a la crisis política, económica y social que hace décadas ha tenido que soportar el pueblo cubano. Las principales demandas de la protesta son libertad, no más miseria, queremos vacunas, abajo el comunismo, y libertad y vida, algo muy simbólico con respecto al refrán típico de la revolución, que es patria o muerte. Como siempre, el régimen cubano normal acusó a Estados Unidos de estar detrás de las movilizaciones y ordenó la represión de las manifestaciones por fuerzas regulares y por grupos afines. Hemos visto en estos últimos días que supuestamente civiles afines al régimen, premunidos de palos, fierros y bates de béisbol, han salido a defenderlo. En este punto creo que no hay que confundirse, no hay que equivocarse. Cada centro laboral o empresa tiene una llamada brigada de acción rápida, que ante la menor protesta callejera sale a reprimir a los manifestantes. El efecto de las protestas es que unificó todas las demandas en una sola palabra: libertad, y la convicción de que el régimen político no es capaz de resolver estas carencias básicas para el cuerpo y para el alma. Estas protestas han sido reprimidas, acalladas y postergadas a través del aparato de seguridad. También la información ha sido censurada y bloqueada con el apagón de la energía eléctrica y de Internet. Sin embargo, la gente ya perdió en gran medida el miedo y sabe que cada día son más y que juntos pueden empezar a construir una nueva realidad. Debo ser honesto y confieso que no visualizo un cambio radical del régimen cubano en el corto plazo. Creo que sería un poco ilusorio, pero sí percibo que con el cambio generacional e Internet, y sobre todo con la pérdida del miedo,
se comienzan a ver pequeñas grietas en el muro de contención del régimen. Es el primer ladrillo que le sacaron a la represa del Partido Comunista Cubano, lo que permite ver una luz de esperanza y libertad para el querido pueblo cubano. La tarea en estos días es mantener la presión a través de las redes sociales, a través de los blogs de periodistas cubanos, para saber qué sucede con los 757 cubanos detenidos y a qué procedimiento judicial se les está sometiendo, por la existencia en la justicia penal cubana de penas que van desde arrestos domiciliarios hasta juicios sumarísimos e incluso fusilamiento, la pena de muerte. Personalmente, viví la experiencia del juicio a 3 jóvenes prietos, como le dicen los cubanos, afrodescendientes, que secuestraron una lancha en la bahía de La Habana para huir a Miami. Y luego de quedarse sin gasolina, fueron arrestados y fusilados a los 5 días en un juicio sumarísimo, lo que generó el rechazo de personajes como José Saramago, Susan Sontag, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, escritores como Fernando Sabater y Antonio Muñoz Molina, músicos como Serrat y Joaquín Sabina, y también debo recordar con mucho honor que el gobierno de aquella época, el gobierno del presidente Lagos, formuló un comunicado condenando los hechos que me correspondió entregárselo personalmente a las autoridades cubanas. Cierro esta exposición con una mirada de esperanza para los cubanos. Y bueno, espero no haberme extendido demasiado, pero la verdad es que todo lo relacionado con Cuba me resulta extraordinariamente apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Claro, queda en evidencia de que hagamos tu emoción y por el hecho de haber convivido y compartido con el pueblo cubano durante tu periodo allá en Cuba. Eh, Antes de abrir la sesión a algunas preguntas, yo me voy a permitir algunos comentarios en función del tema y de tu propia exposición. Uno de ellos es lo increíble de la influencia cubana continental, como una isla con poca población, a partir de este proceso, digamos, llamado la Revolución Cubana, ha causado un impacto sistemático y continuo político en el continente. Eso yo creo que es una constatación que hasta el día de hoy, con todo lo decaído que está el régimen cubano, con la ayuda, sabemos, digamos, este segundo aire que le dio Venezuela, ha seguido generando impacto en la política interna de muchos de nuestros estados. Eso es como bien impresionante, y yo creo que también la condición de Cuba de resabio de la Guerra Fría, porque el comunismo con la Unión Soviética que cayó a nivel mundial, el comunismo chino, digamos, abjuró de sus principios y pragmáticamente se reconvirtió a la economía de mercado, manteniendo un férreo control político, pero quedó esta isla como anclada en el tiempo, y eso yo creo que ha tenido un impacto político continental en cierto sector de la izquierda que los ha mantenido anclados a ese comunismo de los 60, y ahora también ha entregado savia nueva a generaciones que de alguna manera uno dice que un revival, digamos, de esta ideología que es como bien notorio, bien notable, además desde el punto de vista sociológico. Ese es un comentario. Yo creo que también otro comentario es que el triángulo Nicaragua-Venezuela-Cuba, como Nicaragua y Venezuela, digamos, dependen de la isla, de la experiencia de la isla, sobre todo en el tema de control interno, seguridad, para perpetuarse en el poder, pero también ante ahora este problema de eventual implosión del régimen cubano, ellos son los primeros interesados en que esto no se extienda y por lo tanto generar más represión.
Y por último, el tema donde más mito generó la Revolución Cubana, que quizá y por donde más lustre le sacó, o uno de los brazos donde más le sacó, que es el tema artístico, la cultura, como tú bien lo dijiste, digamos, la nueva trova cubana, como sabemos, cómo quizá este ha sido el movimiento detonante de este último periodo de protesta, el movimiento San Isidro, como todos estos jóvenes artistas, y como íconos como el mismo Pablo Milanés y el mismo Silvio Rodríguez, de alguna manera han aparecido llamando un poco a la moderación en el caso de Silvio Rodríguez y en el caso de Pablo Milanés derechamente criticando, digamos, esta represión en curso. Así que eso sería un poco como comentario genérico. No sé si tú quieres comentar esos comentarios y a lo cual le quiero agregar una palabra, una pregunta es, en esta coyuntura, ¿qué crees tú como comunidad internacional organizada? ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad internacional para evitar esta represión y apoyar, digamos, a la población que quiere un cambio pacífico y en libertad? No, yo quisiera brevemente comentarte que por su tamaño y por su número de habitantes, Cuba debería ocupar una posición en el orden internacional muy menor a la que ocupa, si fuera estrictamente por eso. Sin embargo, en su concepción filosófica y doctrinaria está la universalidad. Es parte fundamental de los programas marxistas de la isla, la universalidad y el hecho de que hayan combatido en Angola, que hayan estado en Siria, por ejemplo, eh, revela que eso obedece simplemente a una concepción filosófica, ideológica marxista. No hay otra explicación, porque además hay un problema económico de por medio. Los gastos no siempre eran financiados por la Unión Soviética, también Cuba tenía que hacer algunos gastos. Y eso no solamente eh, realizaron en África, también con los intentos guerrilleros en América Latina en los 60 y en los 70. Con respecto, perdón, es que ¿Rol me de la envió comunidad una internacional? pregunta, no, es que vi una pregunta que me señalaba que por qué eh, yo hablaba de bloqueo y no de embargo, y la pregunta es muy buena y tiene toda la razón el que me la formuló, creo que fue Guillermo Lefort. El bloqueo es, y eso lo confieso, que es la mirada cubana militar del proceso, de las sanciones económicas. Y sobre el embargo, quisiera decir lo siguiente. El primer embargo fue muy corto, fue de Eisenhower, ¿no es cierto?, contra Batista, que duró un año, pero el primer embargo fue de Eisenhower cuando ya el gobierno castrista en el año 60 estatiza las compañías americanas, entre ellas Tabacalera, la ITT y otras. Y esto lo refrendó posteriormente John Kennedy, ¿ya? Y luego Clinton, a raíz del derribamiento de dos avionetas de la organización en manos al rescate. Y en definitiva, la palabra correcta en términos comerciales efectivamente deberá ser embargo. Eh, el embargo tiene muchas licencias, sin perjuicio que yo creo que ha afectado a la población cubana. Tiene muchas licencias, muchas de ellas, las más importantes, promovidas por sectores agrícolas norteamericanos, que son los primeros en exportar a Cuba. Entonces ahí ya tenemos una licencia especial. Pero en definitiva, creo que lo que a mí no me gusta es que ha servido de elemento del gobierno para justificar
todo tipo de acción propias de su propio fracaso en el manejo, por ejemplo, económico de la isla. ¿Se quedó algo Bien. pendiente? No, bueno, acá también en la misma línea del bloqueo de Mariana Elwin es, ¿qué opinión tienes de la política de Obama? ¿Los cubanos en Estados Unidos son republicanos y partidarios de Trump? Bueno, yo creo que yo esperaba a esta altura, aprovecho de saludar a la querida Mariana, que Biden ya hubiera revertido algunas medidas que adoptó Trump. ¿Eh? La gran mayoría, esto se debe a un problema de política interna americana, todos lo sabemos, la gran mayoría de la comunidad potente económicamente cubana está en la Florida y naturalmente ellos, y el voto de la Florida hoy es muy importante. Sin embargo, yo esperaba que a esta altura Joe Biden hubiera eliminado algunas de las cosas adicionales que impuso Donald Trump. Espero que lo haga próximamente. Y sería muy importante que lo hiciera en función de lo que ha sucedido en estos últimos días con las movilizaciones. Sería una suerte de un respaldo positivo. Pero se enfrenta siempre con el rechazo de la mayoría cubana republicana de la Florida. Acá otra pregunta en relación a lo que tú mencionaste, que Cuba nunca ha tenido una democracia, digamos, prácticamente pasado de dominio extranjero a dominio dictatorial. Entonces, ¿cómo cambiar un régimen democrático sin haber tenido esa experiencia? Y si esto no es estar condenado a vivir como la primavera árabe, en fondo, que se trata de florecer, pero vuelve a caer y vuelve a mantenerse ciclos, digamos, de gobierno autoritario. ¿Cómo poder romper ese ciclo? A ver, esa pregunta la responderá la doctora Daza, ¿no? Porque la verdad que si uno, a ver, hay un hecho que es clarísimo. Díaz-Canel es el primer presidente nacido después de la revolución. O sea, estamos hablando de personas que tienen más de 62 años. Es efectivo que en estos días han muerto unos generales cubanos, pero cuando uno revisa, se da cuenta que esos generales, uno de ellos, a propósito, fue el que ejecutó la orden de derribar las dos avionetas de Hermanos al Rescate, que falleció en estos días de COVID, aunque no se han aclarado exactamente las causas de su muerte. Ese es el proceso complejo, extraordinariamente complejo, porque el cubano no tiene cultura. El 90% de la población cubana nunca ha vivido en libertad. Siempre ha tenido que votar por un solo partido, por el Partido Comunista. De tal suerte que, por eso decía que no veo que en el corto plazo, porque esto sí significa una apertura, y yo creo que más que una apertura, un interés por parte de la gente joven en sentirse más partícipe de lo que ocurre en su país. Pero obviamente que ahí debieran intervenir las organizaciones, las ONGs, tendientes a la educación política de líderes y a solicitar mayores espacios de libertad para las ONG en materia de información periodística, por ejemplo, de comunicaciones. Pero es una tarea muy compleja. O sea, eh, no conocen otro sistema. Claro. Son 62 años. Volviendo al tema del rol que puede jugar la comunidad internacional y en particular la región, llama la atención que más allá de algunas declaraciones, preocupación sobre la represión, no haya ninguna iniciativa conjunta. ¿Es eso producto de la influencia política bajo cuerda que tiene Cuba? ¿Es porque hay demasiados otros problemas? ¿Por qué no hay una reacción más organizada de la región ante lo que está pasando en Cuba? Yo pienso que, a ver, la verdad que cuando uno ve que ayer arrestaron a otro dirigente opositor en Nicaragua y que se han levantado voces por todas partes y nada cambia. Cuando vimos el año pasado o antepasado las revueltas en Venezuela y estábamos convencidos
casi que Maduro caía, uno se da cuenta del poder que ejerce La Habana en todos estos procesos. Eh, y me da la impresión que hay gobiernos que no quieren involucrarse, pues saben la manera de actuar del gobierno cubano, pero por otro lado también yo noto un cierto desaliento frente a las medidas que se han tomado en el ámbito internacional y que no han dado resultados. Realmente lo de Ortega a mí me tiene sorprendido. Ya van 9, eh, prácticamente todos los candidatos a la presidencia de Nicaragua están presos. Eh, y en la OEA sale una declaración tibia y no sucede nada. Entonces, tal vez lo que a mí se ocurriría sería una reunión virtual, hoy no se puede, de grandes líderes democráticos del continente, para continuar con la presión y que las manifestaciones no decaigan. Porque si bien es cierto, los cubanos han perdido cierto temor, la represión es muy fuerte. Ni siquiera, a ver, una persona que es detenida en La Habana puede ser perfectamente bien llevada a una cárcel en Santiago de Cuba, a muchísimos kilómetros, sin que su familia la pueda ver, lo pueda visitar, ni nada. Entonces, ha disminuido el temor, pero todavía existe. No sería malo que líderes de, de mucho poder, de mucha capacidad, respaldo moral, pudieran reunirse o emitir una declaración. A mí lo que me interesa es que no baje la presión sobre lo que ha sucedido. Sí, en esa línea, bueno, yo creo que indudablemente lo que está pasando en América Central, Nicaragua, bueno, más otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, con la deriva autoritaria, más lo que está pasando en Cuba, y eso relacionándolo con las prioridades programáticas de Biden, que en el fondo él justamente dijo que Estados Unidos iba a priorizar la democracia. Yo creo que ahí se le está dando como en bandeja a Biden el tema. Hay otros temas que interfieren, como la migración y otros, pero llama la atención todavía la falta de reacción de Estados Unidos. Yo no sé si será justamente para evitar esta caricaturización y que genere más anticuerpos, o derechamente no está considerado este escenario por parte de Estados Unidos. Yo creo que este escenario fue sorpresivo, que fue una manifestación espontánea eh, y que creo que sorprendió a mí me sorprendió, por ejemplo, a mucha gente, eh, porque la capacidad de organización de los disidentes propiamente tal siempre ha sido extraordinariamente difícil. La mayoría de los movimientos disidentes de La Habana, de Cuba, perdón, están infiltrados por el régimen, por el aparataje de seguridad, de tal manera que siempre hay un riesgo en eso. En esta oportunidad yo creo que fue la detención de Otero Alcántara y la manifestación del mundo cultural a través de las redes sociales lo que gatilló este movimiento espontáneo. Hay que mantenerlo en el tiempo. Y en eso yo creo que Estados Unidos está un poco, como decimos en el campo, a la guaite, eh, a la espera de los acontecimientos para no tener. Estados Unidos ha tenido algunos bochornos con Cuba. Entonces Biden yo creo que no se va a exponer por el momento hasta no tener una situación más consolidada que se va a lograr única y exclusivamente con la presión a través, insisto, de los blogueros cubanos, de la gente que se la está jugando, apoyarlos por Twitter, como sea. Va a ser la única manera. ¿Y qué piensas tú esta acción de la Rusia de Putin de mandar unos aviones con alimentos, medicina? ¿Es algo simbólico en el fondo como para decir, oye, nosotros estamos acá? ¿O es el anticipo de un involucramiento mayor de Rusia, como tratar de reeditar una alianza histórica? Yo no sé si está en condiciones de reeditar una alianza de la magnitud de la que tenía, pero sí también puede servir para que Estados Unidos tenga, a ver, es un téngase presente. ¿Ah?
y ahora no solamente está Rusia, antes claro, está la Unión Soviética, pero también está China. Las más grandes inversiones en Cuba en este momento son chinas, de tal suerte que lo del avión, además, lo absurdo de todo esto es que es un avión con alimentos y medicinas, o sea, elementos básicos, básicos, que a través de este hecho demuestran que el gobierno no está en condiciones de proporcionárselo a la ciudadanía. Yo creo que fue más que nada una señal política, un mensaje. Téngase presente, nosotros tenemos una relación histórica con la isla, así que tomémoslo con calma. Perfecto. Una cosa que leí hace poco que me llamó muchísimo la atención es que cuando se produjo la revolución, Cuba era una potencia ganadera que tenía, no me acuerdo quién lo leí, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí hace muy poquito, que tenía una masa ganadera equivalente a más de un bovino por cubano en su momento, y que todo eso yo no sé qué hicieron con las vacas, digamos, pero en el curso de la implementación del régimen, se destruyó la agricultura cubana y al día de hoy parece que dependen de la importación de alimentos en un porcentaje altísimo. Es así? ¿Por qué este problema de gestión tan grande? ¿Qué pasa? ¿O hay un mercado negro que oculta la verdadera condición de la producción cubana? No, yo no creo que exista un mercado negro, sobre todo porque la gente no se atreve. ¿Eh? Eh, no se atreve por el temor al que el Comité de Defensa de la Revolución del Barrio lo pille, etcétera, etcétera. Pero ya que toca este tema y que es efectivo, ¿ah? Tenía una gran producción ganadera, una tremenda producción ganadera. Se generó que si bien, a ver, si bien es cierto, habían grandes desigualdades, Cuba era un país con una tasa de analfabetismo brutal. Eh, Cuba también era un país muy desarrollado, o sea, se acaban de cumplir el año 58, la empresa de ingeniería civil francesa Grand Travaux de Marseille construyó el túnel bajo la bahía de La Habana, que tiene casi 800 metros de largo y que pasa justamente por la boca de entrada a la bahía. Tenía universidades de primer nivel, eh, había una cantidad de periódicos, en fin, de radio. Se ha generado el mito de que no, Cuba, y ustedes pueden verlo en el Vedado, es cierto, que habían grandes riquezas, eh, los ingenios azucareros eran gigantescos, pero tenían centrales telefónicas mucho más desarrolladas que las que existían en Chile, incluso la televisión. Entonces, hace algunos años el gobierno cubano trató de hacer una suerte de campaña para revertir esa imagen de que era el patio trasero de Estados Unidos y solamente los casinos y la prostitución, etc. Pero ya era tarde. Lo cierto es que Cuba fue un país tremendamente desarrollado en su momento. O sea, hasta cosas, voy a contar un dato deportivo ya que estamos con las Olimpiadas, pero en La Habana se celebraba una de las carreras al año de la Fórmula 1. ¿Ah? Incluso Fangio fue secuestrado por el grupo de Fidel Castro como un gesto político cuando se estaba corriendo la Fórmula 1. De tal manera que no era el paisito, por el contrario, era un país rico. Entonces, se debe en gran medida a una gestión desastrosa. Eso es inevitable. Desastrosa. ¿Eh? Y eso unido en alguna medida al embargo, le dan al gobierno, insisto, la posibilidad de argumentar que se debe al embargo norteamericano y no a su propia gestión, que es realmente abismante, horrorosa. Pero sí era un país muy desarrollado. ¿Eh? Y yo trato de rescatar eso porque aún hay vestigios de
de esa época en Cuba. Para ir cerrando, bueno, acá como siempre nos podemos quedar conversando largamente y escuchándote siempre como un testimonio de primera fuente, es muy estimulante y muy interesante. En la proyección política, ¿existe algún intento de nepotismo de la familia Castro? O sea, esta transferencia de poder de Raúl Castro a Díaz-Canel es como para pasar a una nueva generación o la familia sigue controlando algunos ejes del poder cubano? No, yo creo que el hecho de que Raúl haya salido a las calles hace pocos días acompañando a Díaz-Canel fue para, en el fondo, reforzar, ¿ah? Porque Díaz-Canel está muy debilitado. Escuché a un muchacho el otro día cubano decir que no, ya los Castro no están, y no están. Ahora, la presencia de Raúl, evidentemente, pero la presencia de Raúl para los cubanos tiene una diferencia con la de Fidel. La de Raúl es más militar. Raúl era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue el gran creador del Imperio Gaviota, que con posterioridad al desmembramiento de la Unión Soviética permitió el ingreso de turistas. Es una empresa que financia al ejército cubano y era dirigida por Raúl Castro. Ahora, yo creo que el gran proyecto de Fidel era su hijo Fidel, un físico que falleció, y no creo que se vaya a prolongar más allá el nombre. De tal manera que estos son días de fuego para Díaz-Canel. Y mientras esté Raúl, le podrá servir no sé, de apoyo, pero no creo no, sinceramente no creo que la familia vaya a seguir participando. ¿Eh? Además, como anécdota, tú sabes que grandes republicanos, muy contrarios al régimen cubanos de Miami, son parientes directos de Fidel, de su primera mujer, los Díaz Balart, del Partido Republicano. Eh, pero bueno, no veo que alguien de la familia vaya a continuar con esto. Ok. Ahí se Bueno, puede, yo creo. perdona, ahí se puede producir una cosa cuando desaparezca Raúl, que puede ser un vacío de poder importante. Bueno, estamos en una situación líquida como parece ser, digamos, la mayoría de la situación mundial y regional. Agradecemos a Germán por habernos compartido su visión, su experiencia, muy interesante. Agradecemos también su participación, las preguntas, comentarios que ustedes han hecho, y al Centro Democracia y Progreso por generar esta instancia, y seguirán más hacia adelante de temas de actualidad internacional, que por supuesto no podemos abstraernos porque lo que ocurre fuera tiene repercusiones dentro y viceversa, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando. Así que muchas gracias, Germán, muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de jornada.